Bien, tenemos el tema del día de hoy. Se titula Jesús es el Mesías. Y está basado en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 25 al 30. Y dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno de ellos dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Pueden tomar aquí. Bien, vemos en esta parte de escritura como dice aquí la palabra de Dios, la conversación de Jesús con la samaritana es sobre el Mesías, según los versículos 25 y 26. La fe de la mujer en el Mesías venidero. Dice el versículo 25, y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La mujer, a la que le resultaba todavía difíciles estas cosas, reconoce que el Mesías, que estaba a punto de llegar, aclararía todas las cosas. Ella no tenía nada que objetar a las palabras de Jesús, pero prefería suspender su juicio hasta que venga el Mesías, de quien ella espera una explicación clara y perfecta. Así es como muchos dejan escapar la oportunidad que tienen a la mano, pensar que tendrán otra o a la vista. Esta es una imagen conmovedora de conversión y de testimonio, como el Mesías era descubierto y dicho, cuyo descubrimiento era dado a conocer con entusiasmo. La percepción de que Jesús era el Mesías, el corazón de la mujer le quemaba por dentro. Había una intensa, llameante percepción
de la presencia de Dios. El tema del pecado de ella y de la verdadera adoración hacía que su corazón buscara a Dios y percibía algo muy, pero muy especial en el Señor Jesús, que estaba hablando con ella allí en el pozo de Samaria. Que ningún hombre podía hablar como lo había hecho él, a no ser que tuviera una relación muy especial con Dios, que tal vez él era el Mesías, pensaba ella. Mismo, ella sacó el tema. Se deben de advertir dos cosas que ella creía. Una, que el Mesías vendría. La idea es que el Mesías vendría pronto. Su venida era inminente y su fe se basaba en los pasajes de las Sagradas Escrituras, tales como Génesis 3:15, que vemos, dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo se enfoca en el diablo mismo. Este versículo se conoce como el protoevangelium, es decir, el primer evangelio. Predice la hostilidad perpetua entre Satanás y la mujer, la mujer representaba a la raza humana. Y entre la simiente de Satanás y sus agentes, su simiente, el Mesías, la simiente de la mujer herirá la cabeza del diablo. Una herida mortal que significa la derrota total. Esta se llevó a cabo en el Calvario, cuando el Redentor triunfó decisivamente sobre el diablo. Satanás a la vez heriría el calcañar del Mesías. La herida del calcañar aquí habla de sufrimiento, incluso de muerte física, pero no de una derrota decisiva. De modo que Cristo sufrió la cruz y murió, pero resucitó de los muertos, victorioso sobre el pecado, el infierno y Satanás. El hecho de que es llamado la simiente de la mujer puede sugerir su nacimiento virginal. Note la bondad de Dios al prometer al Mesías antes de pronunciar alguna sentencia, o antes de pronunciar la sentencia en Edén. Génesis 49:10 leemos lo siguiente. Dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silos, y a él se congregarán los pueblos. Aquí en este versículo, Jacob prevé y predice que el cetro vendría a la tribu de Judá, la cual se cumplió en David, a cuya familia quedó vinculada a la corona.
que Silos sería de esta tribu, su simiente, aquella descendencia prometida, en la que sería bendecida la tierra, a quien le pertenece y a quien está reservado el cetro de nuestro bendito Salvador, saldrá de la tribu de Judá. Que tras venir el cetro de la tribu de Judá, continuaría en esta tribu desde el tiempo de David hasta la deportación de Babilonia. El cetro estuvo en Judá. Posteriormente los gobernadores de Judea eran de esta tribu o de los levitas, anexos a esta tribu, lo cual es equivalente hasta que Judea se convirtió en una provincia romana, justamente en el tiempo del nacimiento del Salvador, y así fue censada, según vemos en Lucas 2:1, que nos dice: y aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo mundo fuese empadronado, que el Mesías sería la autoridad suprema, nos declarará todas las cosas, decía la mujer samaritana. Una autoridad suprema. Y la mujer no negaba al Mesías. Ella creía en la venida y la autoridad del Mesías. Su fe no era una creencia para salvación, ni una creencia de compromiso. Era solo una fe mental, intelectual, una creencia de conocimiento, pero el hecho de que ella creía en el Mesías hizo que se abriera a la fe personal de ella y no rechazó el testimonio de Jesús. No era descortés, ella lo escuchó, por lo tanto Dios pudo darle una percepción de su presencia, un pensamiento. La persona que rechaza constantemente a Jesucristo o que sostiene ser agnóstica o atea, tiene pocas probabilidades de que Cristo la busque. No obstante, una persona que escucha las Escrituras y cree intelectualmente, aceptando mentalmente los hechos de las promesas de Dios, tiene más probabilidades de ser alcanzada por Dios. La fe mental o intelectual es más abierta, está expuesta a la palabra de Dios. Por lo tanto, es más probable que se convierta en una fe salvadora y a una creencia de compromiso. Sin embargo, se debe mencionar una advertencia. Una persona con solo una fe mental puede oír o rechazar tanto que se vuelva endurecido ante el Evangelio. Esto es tan duro ante el Evangelio que nunca confiará en Jesucristo como su Salvador. Veamos una escritura, Mateo 13, capítulo 4, versículo 4 al 8, nos dice lo siguiente: y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó
porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Algunos estaban junto al camino en los días de nuestro Señor Jesús. No había cercos para separar una propiedad de otra. En cambio, se usaban senderos largos y angostos para el tránsito público. Estos senderos eran pisoteados por el constante tránsito público hasta quedar duros como pavimento. Esta es la tierra dura junto al camino que menciona el Señor Jesús. Note que estos escucharon la palabra, pero no la entendieron. Están regularmente en la iglesia y la palabra cae sobre ellos. Algunos han hecho decisiones públicas, otros no. Pero sea como fuere, todavía están junto al camino, prestando poca atención a lo que está ocurriendo. Sí, hay muchas personas que así lo están haciendo. E incluso los que han hecho decisiones no son genuinos, son duros, muy duros, con sus mentes cerradas y sus corazones de concreto, y por eso no prestan atención ni guardan la palabra. La mente de ellos está en otra cosa. No tienen interés, son indiferentes, no han alcanzado a comprender la importancia de la palabra para la vida. Sencillamente creen que pueden arreglárselas sin la palabra de Dios. Este es el peligro de una fe mental e intelectual. Versículo 26, el Señor Jesús es el Mesías, nos hace esa declaración, ese versículo. Estaba la gran proclamación de Jesús de que Él era el Mesías. Advierta 3 declaraciones. Una, Él proclamó ser el Mesías. 2, Él declaró ser el gran yo soy, que es el nombre fundamental de Dios. 3, Él proclamó ser el Supremo, la autoridad suprema que le diría a ella todas las cosas. Porque acuérdense que le dijo, yo soy el que hablo contigo. Él declaró lo que le había dicho acerca del pecado de ella. Era cierto que ella debía ocuparse de su pecado. Era adorar a Dios en espíritu y en verdad. Estaba el espíritu contrario al Mesías. Había un espíritu contrario al Mesías, el espíritu de pensamiento maligno y de orgullo. Cuando Jesús acababa de hacer sus declaraciones, llegaron sus discípulos. Se asombraron y estaban pasmados y desconcertados y sorprendidos porque
él estaba hablando con la mujer. Hubo dos motivos para esto. Ella era mujer. Los rabinos de esa época no estaban a solas ni hablaban con mujeres en público. Temían lo que podía llegar a pensar o a decir la gente. Un pensamiento. Con sinceridad, esta idea tiene mérito. Una persona, especialmente un dirigente, debe protegerse a sí mismo y a sus pensamientos respecto del sexo opuesto. Por supuesto, se puede llevar a la práctica. Demasiado lejos se necesita sabiduría como control sobre sí mismo. Proverbios 6:18. El corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal. Cuán mayores y más astutas son las artes empleadas para hacer el mal. Tanto más abominable es a Dios el pecado que se comete. La prisa y la determinación para correr al mal, la prisa y la maña se da los malos para hacer el mal. Habría de avergonzarnos a nosotros que tan indolentes somos en hacer el bien. Ella era una samaritana, una mujer considerada desdeñable por debajo de su condición social, inadecuada para ser vista en público. Advierta cómo Cristo derribó las barreras de ambos problemas, como los discípulos controlaron también la lengua de inquirir o chismorrear algún pensamiento. Hechos 10, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Estas palabras del apóstol San Pedro se debe a que acababa de estar él y otros de los discípulos, acaba de estar en la casa de Cornelio. Y todos los que se reunieron con Cornelio allí en Cesarea eran gentiles, y los que vinieron con Pedro eran judíos. Pero todavía en ese tiempo no se les predicaba el evangelio a los gentiles. Entonces, para ellos, para los judíos, para el judaísmo, era algo que ellos no podían mezclarse con un gentil, y mucho menos entrar en una casa de gentiles. Era algo que él se rehusaba. Por eso el éxtasis que vemos que tuvo en Jope, Pedro, cuando miraba aquí un lienzo bajaba del cielo, agarrado por los cuatro cabos, y unas palabras que decía, una voz que decía: Pedro, levántate, mata y come. Pero a la vez, en ese momento, Pedro tenía una grande hambre. Y se dice que una persona
que tiene mucha hambre es capaz de comer cualquier cosa. Él tenía mucha hambre, pero y la voz que bajaba con animales inmundos y decía la voz, Pedro, levántate, mata y come. Y él contestó, no, Señor, porque jamás cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca. Esa era la actitud del judaísmo, de los judíos. Era abominable para ellos hacer tales cosas. Y por 3 veces consecutivas miró aquello y la respuesta era la misma, pero recibí una respuesta que decía, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Con esas palabras podemos entender de qué se trata esto, ¿verdad? Entonces, el versículo que acabamos de dar lectura nos habla precisamente de eso, que dice Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Es decir, entendió lo de la visión. Hasta ese momento allí en la casa de Cornelio, de momento no entendió la visión que tuvo, pero hasta ese momento entendió la visión que miró él, en el éxtasis que tuvo, y pudo comprobar lo siguiente, eso que acabamos de dar lectura, que Dios se agrada de todo el que obra y hace justicia, siendo de cualquier nacionalidad. Allí se cumple también la profecía que Dios le dijo al patriarca Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Que de la nación judía se levantaría el Cristo, el Mesías se levantaría, y en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Bien, Pedro introdujo su mensaje con una franca admisión. Hasta ahora había creído que el favor de Dios se limitaba a la nación de Israel. Ahora se daba cuenta de que Dios no hacía excepción de personas por la nacionalidad, sino que le interesa el corazón sincero y contrito, fuese judío o fuese gentil. Proclamación de que Jesús es el Mesías. Los versículos 28 y 29. Advierta las palabras. Sin embargo, plenas de significado. Entonces la mujer, fíjese bien, dejó su cántaro. Ella estaba muy entusiasmada. El Mesías le había hablado realmente y lo había conocido. Él satisfizo la necesidad de su corazón y de su vida. Tenía que contarles a todas sobre él, a todas las personas. Ella tenía un gran entusiasmo que quería contarles a todas las personas que conocía lo que le había acontecido a ella aquí en el pozo de Samaria. Advierta la fuerza, también la fuerza del testimonio de la mujer. El testimonio es una cosa muy necesaria. Era una descastada de la sociedad y no tenía
amigos, debido a la vida inmoral que llevaba. Y sin embargo, conocer al Mesías, al Cristo, lo cambió todo para ella. Ella se ocupó de su pecado y su vergüenza. Ahora podía enfrentar a todo el mundo. Ella, y también debían de tener la oportunidad los demás de conocer al Mesías como ella lo acababa de conocer. De manera que no solo dejó su cántaro, sino que se fue a la ciudad. Siempre que una persona es salvada, él o ella, pero que una persona es salvada de veras, comienza de inmediato a pensar en otras personas, en sus amigos, en sus familiares. Comienzan a pensar en ellos. Cuando una persona ha hallado a Cristo, ha hallado la salvación, comienza a pensar en sus familiares, en sus amigos, y corren con ellos a decirles, como lo hizo Felipe con Natanael. Felipe fue y le dijo a Natanael: hemos hallado al que dicen las Escrituras, lo hemos hallado. Tenía un gozo tremendo porque había encontrado a Jesús, el prometido por Dios, lo había encontrado. Y esta mujer, pues también era lo mismo. Su testimonio, o sea, vemos que se necesita el agua de vida, porque Jesús en el pozo de Samaria le prometió agua de vida a la mujer. Le dijo: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Y las personas necesitan esa agua de vida. Y vemos, mientras los discípulos se ocupaban de la comida, la samaritana se olvidó de su cántaro y en su celo por las almas, su testimonio fue sencillo pero eficaz. Invitó a todos los vecinos del pueblo con estas palabras: venid y ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y también despertó en sus corazones la posibilidad de que aquel hombre pudiese ser el Mesías. Para ella había pocas dudas, porque él ya se había presentado a ella como el Cristo, cuando le dijo: yo soy el que habla contigo. Ella le dice: sé que el Mesías ha de venir, y cuando él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le responde y le dice: yo soy el que hablo contigo. Pero ella suscitó la pregunta en sus mentes, de modo que pudiese acudir a Jesús y descubrirlo por sí mismos. Es indudable que esta mujer era bien conocida en el pueblo por su pecado y vergüenza. Qué conmoción debió sentir aquella gente al verla presentarse ahora en lugares públicos, dando testimonio del Señor Jesús. El testimonio de la mujer fue eficaz. La gente del pueblo salió de sus casas y de su trabajo y emprendió el camino para encontrar a Jesús.
¿Y tú qué harás? Buscarás a Jesús. Amén.